Amigos de Radio Victoria o con esa televisión, a continuación en esta producción de Invirne Corp, en alianza con Benamérica, la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, Reporte Confidencial, el portal Sin Filtros de Maybor Petit y la mundial de la diáspora, vamos a conversar con Freddy Núñez. Él tiene un programa propio, por supuesto, pues, pero el tema que yo quiero tocar con él hoy requiere de abundamiento, Freddy. Tu espacio se llama Espacio Abierto, justamente, ¿no? Sí, la fundación nuestra es espacio abierto. Exacto. Tuvimos hasta hace muy poco, por cierto, un programa, el programa de la fundación en alianza con el periódico Tal Cual Ok. y con Radio Comunidad, el cual tuvo que cerrar sus puertas recientemente, bueno, por la inviabilidad de poderlo mantener en el aire como parte de esta situación que en general viven todos los medios de comunicación en Venezuela, cuya, digamos, cuyo conductor común es la política expresada a través de diversas vías de este régimen de gobierno que tenemos, para quien, por supuesto, la libre expresión de las ideas, el disenso, la opinión libre, constituyen enemigos de imposible tolerancia, dado su carácter, por supuesto, antidemocrático. Así es. Entonces, agradezco mucho esta invitación tuya a conversar y estoy totalmente a tu orden. Sí. Adelante, Justamente sí. yo quería conversar contigo porque quiero tocar justamente el tema comunicacional. Ya prácticamente no quedan medios libres de hace muchísimo tiempo y los pocos que se atreven a decir cualquier cosa, por pequeña que sea de incómoda el régimen, sufren la misma consecuencia. Entonces, tú eres hombre de medios, de Tal Cual y de todo eso, mucho tiempo, muchos años en Venezuela, donde en el periodo de democracia que tuvimos, mal que bien, el disenso se consentía en gran medida y se debatían las ideas y se conversaba pues para buscar puntos de coincidencia. Los sectores políticos, inclusive con ideologías distintas, comulgaban en los mismos ministerios, en las mismas oficinas públicas, en empresas conjuntas, y había tolerancia. Pero hoy día, frente a un panorama como el que tenemos con 25 años de dictadura, el problema es que la comunidad y la sociedad civil finalmente decidieron escoger a una persona que los representara, porque no tiene esas tachaduras, pero el régimen buscó la manera de asignarle de alguna manera un delito, ¿no? Se lo inventaron. Entonces, esto está desdibujando un poco la opción, la única que nos quedaba, de alguna manera prometedora, para que alcancemos el resultado de recuperar la libertad y la democracia. ¿Cómo ves tú esto? ¿Qué vía le encuentras? Porque ayer hablé con tres juristas destacadísimos y con muchísima experiencia, inclusive uno de ellos fue el propulsor de la reforma del Estado, te podrás imaginar, ¿no? El doctor Manuel Rayadel. Y son de la coincidencia los tres, que aquí pues ha habido una canallada, un despropósito jurídico y político, y que no se entiende cómo la comunidad internacional no ha reaccionado de la forma que corresponde, sino pues simple y llanamente lo toman con cierta discrecionalidad, unos dicen que van a esperar, y eso yo creo que no tiene aguante más. Entonces, ¿qué crees que puede pasar? Tú que conoces a la sociedad civil, nuestra, que bastante trabajaste allí a través de Tal Cual y otros medios, ¿qué piensas? ¿Tú sientes que está adormecida en la gente la protesta y la necesidad de recuperar el sistema? Bueno, primero quiero decirte que me aparece en donde debería estarme viendo yo, parece un Tranquilo. letrero que dice que la reunión se está grabando. Yo no sé si tú me Sí, ves o no no, me ves. no te preocupes, yo te estoy viendo. Ah, bueno, magnífico. Sí. Entonces, que no me vea yo a mí mismo ya es una ventaja. Ok. Bueno, mira, vamos a comenzar por hacer ciertas precisiones que yo creo que son fundamentales. Fundamentales y que tendemos a olvidar. Uno, este régimen que gobierna el país ha convertido la mentira en una política de Estado. Mm. Política de Estado. Yo creo que un venezolano que no comience por entender esto ya tiene una debilidad al momento de hacer análisis. Segundo, este es un régimen que actúa al margen de la Constitución Nacional. Venezolano que no entienda esto será víctima de esos discursos furibundos
exacerbados, inauditos de Jorge groseros Rodríguez, inclusive, groseros. groseros como el de ayer de Jorge Rodríguez, quien realmente está actuando de una manera un poco demencial, pero que todo forma parte del mismo plan. Un plan que se inició desde hace 25 años y que tiene su germen realmente en la influencia enorme que ejerció Fidel Castro sobre Hugo Chávez. Usted me va a disculpar, amigo Lares, que le diga con toda sinceridad que para mí, y creo que sobran testimonios de todo orden, Fidel Castro manejó a Chávez como a un pelele, como si fuera un ventríloco. Es impresionante las cosas que logró Fidel con Hugo Chávez. Y dentro de ella le enseñó varias cosas. Uno, que era fundamental eliminar los medios de comunicación porque a través de ellos la gente podía enterarse de otras realidades, de las verdades que ellos ocultan o pretenden ocultar, podían escuchar propuestas distintas para las mejoras del país, etcétera, todo lo cual es inconveniente a los ojos de un régimen totalitario, una especie de neodictadura, porque cuando uno dice que estamos en una dictadura, lo estamos, pero no en el concepto de la dictadura de la vieja usanza, donde simplemente unos militares cogían el poder y se acababa todo. No, no, no. Estamos en una de las más espantosas trampas de la democracia, que es usurpar el poder a través de la democracia para implosionarla desde adentro. Entonces, en ese proyecto, los medios de comunicación son un verdadero estorbo, son una absoluta perturbación. Por eso crearon Conatel, por eso buscan subterfugios de todo tipo, inventan excusas para ir cerrando medios, y cuando no lo hacen de la manera, digamos, drástica en que ha ocurrido recientemente con algunos medios en el interior, con algunas radios, lo hacen simplemente valiéndose de supuestos proyectos legales, como fue el caso de la incautación, la apropiación de RCTV, como vencimiento de las concesiones. Siempre hay una excusa para cerrar, o amenazando anunciantes potenciales que una vez que se ven amenazados, se salgan amenazados, retiran el financiamiento a través de su publicidad, etcétera, a ciertos medios, con lo cual los ahogan y los conducen a la desaparición. Ahora, Freddy, Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Los sí. medios constituyen un peligro inaceptable para el régimen. Pero a la vez, Fidel le enseñó otras cosas. Fidel le enseñó que él debía convertir a la Fuerza Armada Nacional en el principal beneficiario de la gestión de gobierno, porque son las armas los que lo van a defender, como son las armas los que han mantenido a los Castro durante más de 60 años en el poder. Y así podríamos seguir diciendo cosas que demuestran que estamos ante un gobierno de un régimen que actúa al margen de la Constitución. Esto es muy importante que lo tenga claro el país. El país no puede estar esperando respuestas convencionales a situaciones excepcionales. Esta es una realidad excepcional, un gobierno que se dice electo democráticamente, pero que actúa al margen de la Constitución. Quiero dar dos ejemplos rapiditos para que la gente tenga claro cuando yo digo que actúan al margen de la Constitución. La Constitución Nacional establece en el artículo 328 que la Fuerza Armada Nacional está al servicio de la nación, en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Eso es el texto fidedigno establecido en la Constitución Nacional en el artículo 28 en las funciones que se le asigna a la Fuerza Armada Nacional. Todo venezolano lo que tiene que preguntarse cuando ve al general Padrino o ve a todos los miembros del alto mando hacer y decir lo que hacen y dicen, es preguntarse si eso viola o no el espíritu y la letra de la Constitución Nacional. Entonces, entendamos eso. Esto no es un problema político. Venezuela no está enfrentada, perdón, no es un problema jurídico. Venezuela no está enfrentado a ningún problema jurídico. Venezuela está enfrentado a un problema político en virtud del cual un grupo cada vez más reducido ejerce el poder con todas las armas a su alcance en contra de, según las encuestas serias y probadas que se hacen nacionalmente, de cerca del 85% de venezolanos que repudia a este régimen. Si quieren otro ejemplo de violaciones a la Constitución Nacional, bueno, tendrían la ley antibloqueo.
Una ley que es producto a su vez de otro acto ilegal que fue la convocatoria que hizo Maduro para una Asamblea Nacional Constituyente en el año 2017 con el propósito de hacer una nueva constitución. Bueno, estuvieron desde el año 17 hasta el año 20, hasta diciembre del año 20, con una Asamblea Nacional Constituyente y no produjo ninguna constitución. Lo que produjo sí fueron leyes que vulneran la vigente constitución, como fue la famosa ley antibloqueo que el doctor Gruber Caría llamó la ley monstruosa, en virtud del cual o de la cual, ante el fracaso estrepitoso de la política de expropiaciones, confiscaciones, estatizaciones, nacionalizaciones, etcétera, llevaron a la ruina al aparato productivo privado y al aparato productivo del Estado. Y después que se dieron cuenta de eso, entonces inventan esta ley para privatizar esas mismas empresas, pero sin derecho a que el venezolano tenga ninguna información, de que no haya licitaciones públicas, de que nadie sepa quiénes terminan siendo los propietarios de aquellas empresas de las cuales ellos se expropiaron ilegalmente. Es decir, claro, creo que no necesito abundar más para que sepamos que el problema no es de orden jurídico, sino de orden político. Estamos clarísimos. Entonces, pero por eso me pregunto, para que no se nos agote el tiempo, el problema es político y la solución tendría que ser política, pero tenemos una oposición también muy disgregada. Y yo en estos días he insistido mucho en que ya no sé por qué, siendo María Corina Machado escogida por la sociedad civil en un alto grado, casi 3 millones, 2 millones y medio de venezolanos, el resto de las fuerzas cívicas venezolanas y gremiales, o sea, no han logrado aglutinarse en una sola voluntad y andan en unas tiranteses que son las que el régimen aprovecha justamente para sacar del juego a quien quiera aspirar. Entonces, ¿cómo crees que se puede resolver esto? Contrario, José Antonio, contrario a esa opinión que he oído por allí, yo soy extraordinariamente optimista sobre el desarrollo de los acontecimientos políticos en Venezuela. Okay. Y soy optimista, podría darte varias razones, pero voy a darte una sola. Venezuela hasta este momento vivió los últimos procesos electorales prácticamente divididos. Después del famoso triunfo en el 2015 de la Asamblea Nacional con los 2/3 que se obtuvieron y que hay que reconocer de manera autocrítica que los factores opositores no supieron manejar porque entraron en el tremedal del juego que le conviene al gobierno, que es la confusión de legalidad, constitución, política, etcétera. No supieron manejar los 2/3, la mayoría, y no supieron poner al país en pie de defensa de su voto que le otorgó a la oposición venezolana los 2/3 de la Asamblea Nacional. Hoy sí tenemos. Se produce en consecuencia. Ojo con esto que voy a decir, porque yo quiero que cada venezolano ojalá orara el milagro de que se lo metiera en el inconsciente, en el subconsciente y en los tuétanos. El objetivo perenne de este régimen es sembrar desesperanza. El objetivo de este régimen es dividir la oposición venezolana. Freddy, adelante, que fue que se cayó la señal allí. Estás en el aire, se cayó la señal. Estamos al aire de nuevo. Sí. Decía que el régimen persigue, y esto no debe olvidarlo jamás ningún venezolano, 2 objetivos muy concretos. Sembrar desesperanza y dividir la oposición venezolana. Pero ¿cuál tiene que ser el mensaje? La gran sorpresa para todos los Venezuela ha sido que María Corina Machado no es ninguna improvisada, porque viene incluso de ser víctima física, golpeada, perseguida permanentemente por el régimen, inhabilitada, sacada del Congreso, de la Asamblea Nacional, en fin, es una... María Corina Machado, por cierto, que no es amiga mía, no la conozco en lo personal, para que no vayan a chismear por ahí, es una venezolana de coraje, es una venezolana inteligente, es una venezolana formada, es una venezolana luchadora, es una insigne defensora de los derechos de los venezolanos, y en consecuencia, de 2015 hasta ahora, donde fuimos a muchas de estos circos electorales que ellos inventaron, como las elecciones del 2018, las de la Asamblea Nacional, todas esas cosas, fuimos divididos porque no había un espíritu nacional, no había un liderazgo nacional
Cada quien estaba por su cuenta, privaron en su momento los egos, los intereses personales o grupales e hicieron imposible eso que se llama y que es el objetivo último, la gran unidad nacional. María Corina Machado logró ahora en las primarias, en un proceso abierto, legítimo, transparente, en el cual tuvo derecho a inscribirse todo el mundo. En ese momento, María Corina Machado demostró que ha recogido el necesario espíritu nacional de unidad como única vía para derrotar al régimen. Entonces vamos a precisar esto. El gobierno, en su proceso de sembrar desesperanza, después de las primarias donde barrió abiertamente María Corina Machado y se ganó su legítimo derecho a ser la candidata presidencial de todos los ciudadanos venezolanos que adversan al régimen, él comenzó a hilvanar una serie de espectáculos que han sido su característica, la manipulación, la mentira, inmediatamente para restarle valor a ese terremoto político que significaron la posibilidad de vencer todos los obstáculos y hacer una primaria y que lo ganara María Corina, inventaron el circo del consejo, del consultivo, de ir a un consultivo sobre el Esequibo y en una campaña esquizofrénica que barrió con todos los medios, etcétera, insistieron para que el venezolano desmemoriadamente no se recordara de nada de lo que había pasado y solo volviera a entender que había un solo problema que era el Esequibo. Ellos son expertos en estas trampas comunicacionales y psicológicas. Y el resultado fue un señor inventando 10 millones de votos que nadie dio. Bueno, a todas esas mentiras se le agrega entonces que viene un TSJ cuya descalificación como tal es obvia. Solo basta saber que la designación de su presidenta también viola artículos constitucionales, etcétera. Bueno, y inhabilitan a María Corina. ¿Cuál es el propósito de María Corina? Lo que estamos diciendo desde el principio, José Antonio, crear desesperanza y división en la oposición. Bueno, yo creo que les ha salido el tiro por la culata. Primero porque María Corina no ha tenido miedo, ha asumido lo que debería cada venezolano entender, que ella no está inhabilitada de acuerdo a la Constitución Nacional, que el problema no es legal porque legalmente es insostenible su inhabilitación. En consecuencia, el problema es político. ¿En qué hacer con eso entonces? Bueno, los partidos políticos en Venezuela, cosa que ya han hecho y me da mucho gusto haberlos leído recientemente, el G3 y muchas otras individuales políticas, ha sido decir, señores, nuestra candidata electa libre y libérrimamente y ante una inhabilitación fraudulenta, improcedente, totalmente ajurídica, nuestra candidata es María Corina Machado. Entonces, ¿qué es lo que yo planteo? Yo planteo que María Corina debe estar al frente, continuar como lo ha hecho hasta ahora, recorriendo el país, construyendo lo que yo llamo la gran unidad nacional que va más allá de los partidos y que tiene que ver, por cierto, incluyendo las ONG, que es otro de los nuevos circos que armaron. Hay una ley en proceso o tramitándose en la Asamblea Nacional para que ese gran resquicio que le queda a la oposición, que son las organizaciones no gubernamentales que expresan las denuncias contra los derechos humanos, contra la persecución, contra la intolerancia, contra el odio, etcétera, también desaparezcan y no haya ni siquiera ese escenario, esa ventana para informar al país. Bueno, que María Corina recorre el país construyendo esa unidad nacional con la ONG, con los partidos. Te atajo allí, porque justamente es la formulación que veníamos manejando hace días, que ahora en adelante ella tiene que estar acompañada permanentemente, sea pequeño o grande, el evento que vaya a hacer, de todos esos dirigentes al unísono, porque es lo que va a mostrarle a Venezuela y al mundo, que la unidad es monolítica. Y frente a esa realidad, el régimen no va a poder hacer nada. Y yo creo que la comunidad internacional igual va a entender que tiene que emplazar al régimen, por la vía que sea, a reconocer ese evento. ¿Cuánto tiempo nos queda, José Antonio? Unos 3 minutos. Bueno, en 3 minutos va a ser muy difícil que diga mucho, pero preciso lo siguiente. En esa siembra de desesperanza y la política de división de la oposición hay que agregar una tercera a la que no podemos negarle la enorme importancia. Es la siembra del miedo, es la siembra del terror. Es la práctica soviética
de los famosos juicios de Moscú de 1936 al Okay. 38, donde un fiscal Wyszynski se paraba como siendo fiscal y pedía simplemente que se fusilara a la gente porque los trámites legales no servían para nada. Pero a su vez, ese miedo debe ser vencido precisamente por la expresión de una mayoría. Ojo, debe ir María Corina hasta el final. Ya inventaron, tú sabes que aquí hubo una judicialización de la justicia a través de los partidos, donde les robaron a los partidos su nombre, Sí. sus tarjetas, etcétera, para dárselo a una oposición. Ojo con los venezolanos. Aquí la única oposición es María Corina y los partidos legales constituidos que la apoyan. Todos los duplicados que se han hecho de ellos son una serie de farsantes pagados por el régimen para formar parte de un circo. Por eso esa palabra tan antipática y mentirosa, las oposiciones. No, en Venezuela no hay sino una oposición democrática y una serie de farsantes que negocian al socaire de los beneficios, las sinecuras, etcétera, que les ofrece el gobierno. María Corina debe seguir hasta que ahora ya anunciaron que ahora si quieren ponerse rápido de acuerdo el 5 de febrero, convocar a eso, a su gente, a su claque, a los pagados, para que entonces fijen una ficha de elecciones y hagan un proceso rápido de inscripción. Eso con toda la intención de que María Corina no pueda inscribirse entonces en ese día, queda ilegalizada y la oposición entonces vuelve a frustrarse, vuelve a caer en la desesperanza y a decir que no hay nada que hacer. Pues no, esto es una opinión mía, por supuesto, muy personal. Si llegara ese momento, tener que inscribir mañana la candidatura y rechacen a María Corina, la inscripción de María Corina Machado debe proponer un venezolano probo, de tu más alta consideración y de respeto por todos los venezolanos, para que la sustituya en lo que yo llamo un gobierno de transición. Es decir, lo inscribe, le da una paliza a Maduro o al candidato que sea, asume el poder ejecutivo y con la Constitución en la mano convoca los instrumentos legales que haya que convocar para refundar la República. Ok. Bueno, y en el interín, yo te insisto que esperemos que se sumen más voluntariados internacionales y otros países y organismos. Por supuesto que el aspecto internacional, el apoyo internacional es fundamental en esto. No olvidemos, por ejemplo, cuáles fueron los países que aprobaron el llamado a la constituyente del 2017 y todas esas tonterías, te los digo rapidito, China, Siria, Cuba, Nicaragua, bueno. es decir, el grupo el lastre. Que por supuesto, no quiero dejar de terminar, aunque el tema pareciera que no tiene que ver, pero sí tiene que ver, es que recordarle a los venezolanos que es importante tener memoria, leer, investigar, averiguar. Fidel Castro y Cuba apoyaron la solicitud de Guyana sobre todo el territorio Esequibo. Que preguntarle al gobierno de Venezuela por qué no denuncia a Cuba y por qué deja de seguir y por qué no deja de seguirle dando todo lo que le otorga que corresponde a los venezolanos a un país que está contra nosotros en nuestro justo reclamo. Y China a través de su principal empresa petrolera internacional está asociada con Exxon en Guyana, explotando petróleo en contra de los intereses venezolanos. ¿Por qué no se le dirigen a China y le reclaman eso? Los venezolanos tenemos que tener memoria, hay que leer, hay que investigar y no tenerle miedo, no caer en la trampa de la desesperanza. Y por ahora apoyar a María Corina recorriendo todo el país porque ella es la expresión genuina de la voluntad de los venezolanos. Bueno, de todos modos, Freddy, creo que podemos hacer en lo sucesivo muchos programas más contigo y con otros que tú indiques que estén anotados en la misma línea, porque nuestro propósito aquí es justamente convocar a los venezolanos y al mundo entero a que Venezuela vuelva a ser ejemplo de democracia para que el resto de los países latinoamericanos sigan su ejemplo. En alguna oportunidad ocurrió con los primeros 40 años nuestros y muchos países latinoamericanos buscaron la libertad inspirándose en nuestro país y la democracia que tuvimos. Y ojo, que quede claro, los venezolanos solo pedimos una cosa, elecciones libres, verificables y seguras y legales. Eso es lo único que pedimos los venezolanos. Bueno, te agradezco mucho tu tiempo en el día de hoy y estamos en contacto. Gracias, Freddy. Un abrazo. Seguro. Un abrazo para todos los oyentes.